Vamos a seguir con nuestra serie que estamos llevando a cabo y vamos a seguir estudiando la carta de Tesalonicenses. Les pido que vayamos al capítulo 5 de la primera carta, por favor. Ok, cuando estén ahí me indican. Solamente es la velocidad, dile Isra, la velocidad nada más, por favor. Gracias. ¿Ya están ahí en Primera de Tesalonicenses 5? Capítulo 5. ¿Están ahí, iglesia? Iglesia, vamos. Ahorita vamos a despertar, van a ver. Vamos a leer. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, ¿qué dice? Son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hasta ahí vamos a leer. Si Dios permite, vamos a llegar hasta ahí, hasta este versículo 5. El tema de hoy, hermanos, se llama como un ladrón. Y miren, hermanos, es necesario que pidamos a Dios su asistencia para este tema, para que abra nuestro corazón, para que salgamos de aquí con una esperanza viva y con un entendimiento claro de esto. Señor, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque esto que está escrito, que tú inspiraste hace más de 2000 años, Padre, hoy tiene una vigencia real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy más que nunca, Señor, podemos lograr comprender un poco, Señor, un poco de lo mucho que tú quisiste avisarnos, alertarnos, advertirnos acerca de esto, de tu segunda venida, Señor. Padre, los que estemos en luz, Padre, alúmbranos con esa esperanza para caminar rectamente, para estar atentos, en alerta. Y aquellos, Señor, que escuchen este mensaje y que quizás todavía aún tienen dudas, Padre, tienen miedo o no han entendido, Señor, que la reconciliación contigo, Padre, es tener una vida real, completa. Señor, Padre, usa este tiempo, Padre, para que tu palabra sea proclamada con verdad, con denuedo, con inteligencia y sabiduría, mi Dios. Ayúdame, Señor, que seas tú, Padre, en estos labios. Ayúdame a dar claro tu mensaje, Padre, y que tu iglesia conozca esto que tú has puesto para tu iglesia. Te ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como que creo que la iglesia hoy viene un poco dormida, pero van a despertar. Van a despertar. Miren, venimos de estudiar el capítulo 4, obviamente por obviedad. Vimos como un maravilloso mensaje que Dios da un consuelo y un entendimiento a aquellos que han dormido, como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, antes de los que todavía estaban vivos, dormidos, que murieron en el Señor. Y el apóstol Pablo se encargó de mostrar, de dar una enseñanza, de quitar la ignorancia, la falta de conocimiento, para generar en ellos la esperanza y quitar la tristeza que había en ese momento en ellos, porque ellos estaban siendo de tal manera movidos porque no sabían qué iba a pasar con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos que habían muerto, y que ellos estaban seguros que la segunda venida del Señor ya estaba muy cerca, y que necesitaban pues tener una respuesta. Es normal tener inquietudes acerca de eso. ¿Dónde se fue mi familia? ¿Dónde se fue mi hermano? ¿Dónde se fue mi amigo? Y bueno, vimos cómo el apóstol Pablo, a través de la esperanza que da la enseñanza que vimos hace 8 días, cuando él anuncia que la segunda venida del Señor será al final de la trompeta, y vimos cómo los muertos
se levantará y después nosotros nos uniremos con el Señor en el cielo y estaremos ahí. ¿Cuánto tiempo? Con Él, Señor, con el Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con Él? Para siempre, dice su palabra. Entonces, venimos de ese contexto, pero hay algo que es lógico y quizás, pues yo creo que también tú, yo y en algún momento todos hemos pasado por esto, porque pues al momento en que el apóstol Pablo les envía esta carta y les envía esta enseñanza, seguramente en sus mentes pudo haber venido preguntas como, bueno, ok, Pablo, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué señales deberíamos de buscar? Miren, y aquí es precisamente, hermanos, donde vemos que a lo largo de los siglos el hombre se ha empeñado en poner fechas, ¿sí o no? Tratar de atinarle al día o a la temporada exacta en que Jesús va a volver. A lo largo de nuestra historia de vida, tuya y mía, estoy seguro que tú te has enterado de situaciones, de momentos, de pastores, de personas que han asegurado que tal día llega el Señor. Miren, yo me acuerdo que hubo una situación que se conoció como el fiasco de los años 70. En la década de los 70 se desató una verdadera fiebre del fin del mundo. Autores y predicadores muy conocidos publicaron libros afirmando con cálculos matemáticos que a más tardar en 1970 o en años cercanos llegaba el Señor. ¿Qué sucedió? Pues imagínate, mucha gente se movió, fue movida con esto y empezaron a dejar sus trabajos, empezaron a sacar a sus hijos de las escuelas, empezaron a vender todo, empezaron a prepararse para la llegada del Señor. Pero no llegó. La psicosis del año 2000, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de esto muy bien. Me acuerdo cuando decían, en el año 2000, cuando se acerque, los sistemas van a colapsar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que todos los sistemas electrónicos, las cuentas bancarias, todo va a colapsar? Sí, eso era a nivel, digamos que informático, si tú quieres. Pero dice, el mundo se va a acabar porque era la fecha marcada. Incluso pastores reconocidos dieron fecha con exactitud. Y dijeron, tal día llega el Señor, en tal año. ¿Y qué pasó, hermanos? Tampoco. Tuvieron que estar en público y decir, pues reconocer su error con humildad y decir, me equivoqué. Somos humanos, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta. Pero hoy en día, en mi investigación y en mi escrito y en mi estudio, yo pude ver que hoy en los famosos portales del TikTok, por ejemplo, de este año están asegurando que hay un movimiento muy tremendo que aseguran que este año llega el Señor. En TikTok está. Y yo me quedo viendo y no tiene una vista ni dos vistas, no, o sea, no es algo que atrae. Quiero decirles algo, esta inquietud no solamente es de estos tiempos. Acompáñenme a Hechos 1:6, por favor, porque debemos de ser justos y reconocer que esta inquietud por conocer el fin del tiempo no es algo nuevo. Siempre ha existido en el ser humano, incluso en los más cercanos a Jesús. Mira lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, léelo conmigo, hermano, por favor. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían saber el momento exacto en que iba a suceder esto. Tiempo atrás, en Mateo 24:3, también se le había acercado en privado los más cercanos al Señor ahí en el Monte de los Olivos para hacerle esa pregunta. Mateo 24:3. Y fíjate, yo doy gracias a Dios por estas preguntas en la Biblia. Cuando vemos este tipo de preguntas, detona mucha información para nosotros. Porque gracias a esta pregunta que le hacen al Señor podemos ver mucho de lo que el Señor explicó de las señales que vendrían del fin. Fíjate, y estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, léanlo conmigo por favor, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y fin del siglo? ¿Qué hizo Jesús? Fíjate, hermano, voy a resumir un poco de manera con temor del Señor. En lugar de darles un día específico en el calendario, les dio un resumen de las muchas cosas que habrían de pasar antes de su venida. Les habló de engaños, de falsos cristos, de guerras y rumores de guerras, de pestes, de hambres, terremotos, persecuciones. Jesús les dejó claro que todo eso era apenas el principio de dolores. Enfatizando que el día, Mateo 24:36, enfatiza Jesús que el día y la hora, ¿qué dice, hermanos? Nadie lo sabe. Ni aun quien, los ángeles del cielo, sino solo. Cuando tú lees este versículo, como hijo de Dios, creo que a nosotros nos queda muy claro que el Señor no escondió de que nadie sabe la fecha ni la hora. Y fíjate, si la gente leyera con constancia la Biblia, pues podría encontrar ahí muchas respuestas de las dudas que se generan alrededor de la vida diaria. Y esta es una de ellas. Y yo quiero que abramos nuestros ojos espirituales, hermanos. Porque mira, ¿quién crees que está detrás de todo esto, de este movimiento de poner fechas? Si el mismo Jesús nos dice que nadie lo sabe, ¿quién será? Pues el enemigo, hermanos. Porque mira, es una estrategia que utiliza con una inquietud que es natural. Quiero aclarar algo. Hay pastores reales que son sinceros, que por su celo, por su amor, por su estudio y por su entrega, a lo mejor se dejaron ir. Pero ahí es donde hay que tener esto, cuidado. Pero hay un movimiento ahí que genera, escucha, porque mira, todo esto atrae, todo esto vende mucho y claro, likes y todo, y esto pues genera, ¿no? Siempre el morbo, la especulación, siempre es atrayente, pero esto tiene una intención muy grande de desvirtuar el mensaje de la profecía bíblica. Genera polémicas para que cuando la fecha falle, ¿qué crees? El mundo se burle. El mundo diga, no que iba a llegar, pero si tal dijo que venía, no que iba a llegar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro advirtió que pasaría en los últimos días. Escucha, vamos a 2 de Pedro, ahí lo van a ver, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Qué dice Pedro acerca de esto? Fíjate, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué, hermanos? Burladores. Escucha, me detengo ahí, detén tantito, porque a mí me llama la atención esto. No es gente que no cree, o que duda más bien. No es gente que duda de que, ay, ¿será que? No, burlador. O sea, se burla. ¿Sí, se entiende así, hermanos? O sea, es gente, híjole, qué tremendo. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, acuérdate, las concupiscencias, los deseos no gobernados internos, ¿no? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que dices que vendría? ¿Dónde está el que aseguraste que venía en el 70, en el 2000, en el 2026? ¿Dónde está? ¿Ya ves? Por eso, mira, a ti te están engañando. Déjame vivir mi vida, porque vida solo hay una, y hay que vivirla. Hay que darle rienda suelta, hay que aprovechar el tiempo. El tiempo se acaba, la vejez va a llegar, y cuando ya sea viejo yo ya no voy a poder disfrutar. Por eso, mira, te agradezco tu mensaje y tu preocupación, pero tú vive tu vida y yo la mía, porque a mí me dice el tiempo que todavía nada de eso es realidad. ¿Se entendió, verdad? Sí se entendió lo que quise explicar. Esa es la realidad, hermanos. Pero quiero que entiendas, porque esos que se burlan, esos que viven de esa manera, esos impíos, ¿sabes? No se han dado cuenta que la realidad de las cosas, del por qué la tardanza.
aunque no es tardanza para Dios. Ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9, nos da la respuesta del por qué. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos, ¿se dan cuenta? No es Dios quien la tenga por tardanza, es la gente que no cree. Sino que es que, hermanos, léanlo, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es tardanza, ¿sabes qué es? Misericordia. Eso es misericordia. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y sabes? Aquí entramos tú y yo. ¿Cómo? Porque tenemos que ir y predicar, ir y compartir. Tenemos que vivir la palabra. Que nuestras vidas sean la Biblia que ve el vecino, que a veces no me quiere escuchar, que se enoja. Pero mi vida tiene que hablar para que predique. Y ya después yo, como dice Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? Yo tengo que ir y compartir. ¿Para qué, hermanos? Para que muchos, para que todos se procedan al arrepentimiento. Ya lo demás es tarea de Dios, del Espíritu Santo. De nosotros es compartir el Evangelio. ¿Estamos aquí, iglesia? Así es que si el mundo se burla, ¿sabes? Eso no cambia la realidad de la palabra. ¿Cuál es la realidad? Que el Señor viene y cuando se cumple el tiempo ya no vendrá en humillación de un pesebre, no vendrá silencioso como un cordero para ser sacrificado. La próxima vez que el mundo lo vea, vendrá con poder y con gran gloria, rugiendo como el león de la tribu de Judá para reclamar lo suyo y ejecutar su juicio. ¿Cuánto lo creen? Por eso, para que a nosotros no nos arrastre esa corriente de morbo, ni caigamos en la trampa de los burladores, Pablo se enfoca en enseñar para que tengamos bien entendido esto, hermanos. Y yo quiero desglosar este pasaje, esta enseñanza, en tres puntos muy claros para poder tener un orden y espero que sea claro para todos. El primer versículo, el 1, vamos a ver los tiempos y las ocasiones. Yo le llamé el reloj de Dios. El segundo punto, pues obviamente el día del Señor, el asalto repentino. Ese está en el versículo 2 y 3. Y el versículo 4 y 5, la identidad de la iglesia. Vamos a ver cómo arranca este versículo 1. Por favor, hermanos, si son tan amables. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dice, hermanos? No tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. ¿Sabes qué impresionante es esto? Porque una vez más vemos cómo Pablo, que estuvo muy poco tiempo con los tesalonicenses, que tú lo puedes ver en Hechos 17:2 en tu casa, ese tiempo, en ese corto tiempo les enseñó sobre el tiempo de Dios, sobre los tiempos y ocasiones, sobre las cuestiones proféticas del Señor. Él les habló en relación a la segunda venida del Señor Jesús. Pablo dice, no tienen necesidad, no está menospreciando el hecho de que el Señor venga, no es eso. Lo que él está diciendo es que ustedes están enterados, están enseñados, ustedes tienen conocimiento de esto. Y esto, pues híjole, nos impresiona, es una iglesia joven, ¿estamos de acuerdo? Es una iglesia joven que apenas está, dijéramos, tiene, no sé, es más, pudiéramos decir, ponle un año. Qué joven es la iglesia y tiene el dominio de este tema. Dice el Pablo, no tienes necesidad de lo que yo te tenga que decir de esto, tú conoces de esto. Pero necesitamos entrar un poco al original de las palabras para ver cómo Pablo les dio a entender esto que estamos tratando de ilustrar. Porque, hermanos, pudiera parecer que Pablo, cuando dice tiempos y ocasiones, está repitiendo como que dices, no, pues es como que un pleonasmo, como que está diciendo la misma palabra. No, en el griego original se usan dos términos completamente distintos que nos revelan cómo mide Dios la historia humana. Y es vital que comprendamos esto. Por eso, la palabra tiempos en el original viene de la palabra cronos, que estoy seguro que sabes, conoces y has oído.
De ahí viene nuestra palabra cronómetro, cronología, calendario. Se refiere al tiempo lineal, al paso sucesivo de los minutos, las horas, los meses y los años. Los tesalonicenses, al igual que muchas personas en nuestro tiempo, querían una fecha exacta en el cronos. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Por eso empecé como empecé. Muchos pretenden dar el cronos del día del Señor. Y no, Pablo les dice que ahorita vamos a entender esto, que solamente Dios. Pero luego dice ocasiones. Perdón. Y ocasiones viene de la palabra kairos en griego, con K, kairos. Y esta palabra no habla de un reloj, no, como lo acabamos de describir en Cronos, sino del tiempo oportuno. Me gustó y yo le quise poner así, la sazón de Dios. Es decir, el momento en que Dios sabe cuándo va a venir. Él solamente lo sabe. Es el momento que Dios va a intervenir soberanamente en la historia de la humanidad. Ese es el kairos de Dios. Es el tiempo medido por eventos y propósitos divinos, no por las manecillas de nuestro reloj, no es por el tiempo que nosotros conocemos. Pablo, fíjate lo que les dice: no tienes ninguna necesidad de que escriba fechas, de que te diga la hora, porque ellos ya sabían lo que había dicho el Señor Jesús, que ya vimos hace rato, y ya sabía lo que los seguidores de Jesús en Hechos 1:7 les dice Jesús a ellos. Hechos 1:7 dice: no les toca saber a ustedes los tiempos, cronos, o las sazones, kairos, que el Padre, ¿qué dice? Puso solo en su potestad. Hermanos, iglesia, ¿sí se entiende? Iglesia, bueno, gracias. Es importante. El ser humano no tiene acceso al cronómetro de Dios, quiero decirlo así. No tiene. No, eso de que decreto de que no recibo un no, de que como respuesta, lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? No, hermanos, no somos Dios. Es Dios el que tiene todo el poder, todo el tiempo y la gobernabilidad de todo el universo. ¿Lo crees? Así es. Así es que nosotros no tenemos que andar adivinando, poniendo fechas en el calendario. Lo que tenemos que hacer es discernir el tiempo espiritual en el que estamos viviendo. Eso es importante. Yo siempre les he dicho, y me gusta la frase que he escuchado de un pastor, ¿no? Que dice: con una mano la Biblia y con otra aquí el periódico, indicando que hay que saber medir los tiempos que estamos viviendo, porque hay mucho de lo que vemos que está sucediendo allá afuera que se está cumpliendo, ciertamente. Hay muchas cosas que estamos viendo alrededor que se está cumpliendo, ciertamente, pero no por eso podemos asegurar, ya, no. Eso nos da a nosotros, escucha, una certeza en el corazón de que nuestro Señor viene y nos debe de estar, Señor. O sea, ¿te has puesto a pensar alguna vez? Dime la verdad, ¿te has puesto a imaginarte ese momento? Yo sí. Estoy seguro que cada uno se ha puesto a imaginar que ese momento del Señor, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ahorita vamos a entrar un poco a esto, porque esto nos lleva al segundo punto. ¿A cuál? Al día del Señor, al asalto inesperado. Versículos 2 y 3. Escucha, fíjense, vamos a introducirnos hacia esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escapará. Fíjate, hermanos, ponme mucha atención, porque Pablo introduce el concepto cumbre que estamos viendo ahorita y solemne de la profecía bíblica, el día del Señor. Quiero aclarar algo rápidamente. La palabra día viene del griego emera, que significa un tiempo específico. No es un día de 24 horas, un tiempo específico. Y ya con esto Dios está alumbrando el entendimiento de todos nosotros, porque va a haber una serie de eventos que más o menos vamos a ver ahorita, algunas situaciones,
algunas cuestiones. Otra vez, como en la enseñanza anterior, mi intención no es ni generar polémica, ni generar controversia, ni poner posturas, es simplemente hablar lo que la palabra está dicho ahí y para nuestra esperanza, para estar listos. ¿Me explicó? Entonces, en el Antiguo Testamento, en diversos pasajes, tú puedes encontrar esto: el día de Jehová, el día del Señor. En muchos pasajes, ahorita vamos a ver algunos, pero algo bien importante para aquellos que dudan que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. El día del Señor, en el Antiguo Testamento dicen el día de Jehová. Y vean cómo está poniendo Pablo a Jesús en su segunda venida como el día del Señor, como el Dios. Qué velados tienen algunos la mente espiritual, los ojos espirituales para entender que Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Jesús es Dios? Amén, claro que sí. Así es que tenemos que entender esto de esta manera, hermanos. Y tenemos que, por eso les di la definición del original del día, para que no entendamos esto como literalmente de 24 horas. Es un tiempo prolongado en el cual Dios interviene directamente en la historia humana, escucha, para ejecutar su juicio contra la maldad. Tratar, escucha, de forma específica con la nación de Israel. Y va a consumir todo lo actual, todo lo que ves, hasta tu mascota esa que tanto quieres, todo. Tu casita esa que te gusta y todo. Ay. Hermanos, vamos a dar una vuelta al Antiguo Testamento. Ni siquiera cumplo con ni el 10%, yo creo, de lo que hay en el Antiguo Testamento, pero he orado mucho a Dios para que con esto nos dé claridad de las advertencias de Dios para este día. Porque muchos, cuando llegue, se verán inadvertidos. O sea, no van a saber ni qué es. ¿Se acuerdan hace 8 días que dije lo que está generando el mundo, la confusión? Muchos le van a tañer a esto, a otra cosa. Necesitamos estar conscientes como pueblo de Dios lo que Dios quiere advertirnos. Vamos a Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y les voy a dejar de tarea que lean ese capítulo en sus casas. Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Escucha: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Léelo conmigo, hermano. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 11, por favor, escucha. El día de tinieblas, 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. ¿Y cómo es? ¿Y muy qué? Muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel lanza una pregunta que estremece, hermanos, el alma de cualquiera. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién? Escucha esto, hermano, Quiero dejar claro algo. Este mensaje es de consolación, es de esperanza para su pueblo. Pero si tú aún todavía no rindes tu vida al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un maravilloso día. De hecho, hoy es un día de salvación. ¿Cuántos lo creen? Y antes de que siga yo anunciando el día del Señor, porque hay 2 cuestiones que se conocen como el día del Señor, que es una hoy como la que estamos reunidos aquí, que le llamamos el día del Señor, pero aquí estamos dando el término escatológico, que le están diciendo el día del Señor a los eventos futuros. En eso estamos posicionados. ¿Sí, mis hermanos? Para que no generemos controversias y luego me escriban y te equivocaste. Solamente, por favor. ¿Sale? ¿Sí? Dice el versículo 31 de ahí mismo de Joel. Fíjate cómo añade un aspecto global, no, universal, cósmico. ¿Qué dice? El sol se convertirá ¿qué? En tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día ¿qué?
grande y ¿cómo? Espantoso de Jehová. Hermanos, es Dios mismo, dándonos información de ese día. Ya entendimos qué es ese día, ¿verdad? Homera, ¿qué significa un tiempo? ¿Sale? Dios nos está dando información acerca de ese tiempo. Pero ¿por qué es tan terrible, hermanos? ¿Por qué es tan terrible? El profeta Isaías, en el capítulo 13, versículos 9, nos da la respuesta sin rodeos. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 13, versículo 9, por favor. Dice: he aquí el día de Jehová, por favor, leámoslo. Viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra ¿en qué? En soledad, y raer de ella a sus pecadores. ¿Qué es raer, hermanos? ¿Qué es raer? Exterminar. Yo cuando estaba escribiendo esto, le escribí a mis hermanos que tengo en el grupo, los que están llevando, pues que tienen a cargo hermanos, y les digo: pónganse a orar porque Dios me acaba de mover muy tremendo. Y estaba yo llorando por lo que Dios me hace entender, hermanos. Lo tenemos que ver de manera espiritual. Esto es poderosísimo. No tenemos imaginación, no podemos lograr comprender lo que va a ser ese día. Solamente estamos leyendo y solamente entender que va a raer, va a exterminar, va a acabar, va a fulminar a todos los pecadores. Y no te confíes, hermano, no te confíes. Esta es la advertencia del día de hoy. No nos echemos en la hamaca de decir: ya soy cristiano. Ya, no. Tenemos que actuar. Tenemos que obedecer. Tenemos que corresponder en fe como el Señor quiere. Es la imagen bíblica del día del Señor. Es el tiempo donde la ira de Dios se desata para ejecutar su juicio contra la tierra y limpiar la creación de la rebelión del hombre. Pero ve el versículo 13 de ese mismo Isaías 13. Fíjate, dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá de su lugar, y la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día de ardor de su ira. ¿Te das cuenta el impacto? ¿Te das cuenta todo lo que va a suceder? Es cósmico, hermanos. Escúchame, por favor, hermano, a ti que te apasionan todo ese reloj profético y lo que está sucediendo, y que seguramente se va a acabar el mundo por la bomba atómica. No, no es la bomba atómica, no es Putin, no es Trump, es Jehová de los ejércitos. Es Él, es el que tiene el poder. Él es el que dice cuándo, cómo y dónde, y será. Es Él. El profeta, hermanos, Isaías nos describe un colapso cósmico social espantoso. Hermanos, es una sacudida total. Y luego el mismo Isaías, en el capítulo 2, versículos, te digo, del 12 al 22, lo lees en tu casa. Dice que ese día vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo poderoso y alto, para ser abatido. Y añade de forma imponente que los hombres, dice, se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, cuando Él se levante para herir la tierra. No va a haber lugar, hermanos, donde se puedan esconder. No va a haber lugar a donde puedan ir. No va a haber un espacio en el globo terráqueo donde ellos puedan decir: aquí no me ve. Serán vistos, serán alcanzados. Hermanos, quiero que dimensionemos cuán importante es este tema, cuán importante es para nosotros como cristianos. Pablo lo sabía, y esta carta, precisamente por eso nuestra serie se llama Una promesa vigente, porque Él regresa, Él viene. Es algo que está vigente, Él vendrá. Por eso cantábamos lo que cantábamos. Cantamos resucitó, porque precisamente ahí es lo que Él asegura, que un día nosotros vamos a resucitar, porque Él resucitó. Él ya no está en la tumba está vacía. Él está a la diestra del Padre, y en este momento está abogando por nosotros. Pero vendrá.
Qué importante es esto, hermanos. Dios ha querido mostrarnos, escucha, y así lo digo, con lujo de detalles lo que va a pasar. Y lo ha dejado plasmado a lo largo de toda la escritura. Vamos a Jeremías capítulo 30, versículo 7, por favor. Dice el profeta Jeremías: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Como dice, hermanos, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, ¿qué? Será librado. ¿Quién es Jacob? Israel. Hermanos, ahorita vamos a ver. Si saltáramos y fuéramos al profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, no nos da tiempo, se los dije, son solamente para que nuestro corazón empiece a latir. ¿Escuchaste? Pero está latiendo, pastor. No, espiritualmente, porque hay muchos que todavía se siguen reprimiendo. Muchos no lo creen, muchos dudan. No, pastor, yo no dudo. Bueno, tu vida dice otra cosa. Daniel 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, ¿qué? Acuérdense, el día del Señor es un tiempo. Porque, tranquilos, el Señor nos ayudará a entender. Por eso les estoy dejando tarea, lean. No repitan lo que hablan, lo que escuchan, lo que dicen, lean. Que Dios les confirme, que les asegure lo que ustedes están entendiendo. Que Dios les revele lo que Dios quiere mostrarnos. Miren, quiero que pienses por un momento, ¿por qué Dios se tomó tanto tiempo, por así decirlo, para nosotros? ¿Por qué se tomó tantas páginas, tantos profetas, tantos siglos en advertirnos sobre esto con tanta insistencia? ¿Tú crees que sea para infundirnos miedo? ¿O será amor y lealtad de un Dios que no esconde nada, que nos dice, mira lo que viene? ¿Qué crees que sea? Pues mira, hermano, de alguna manera, para los que no creen, deben de tener miedo. Deben de tener miedo, porque esto, a veces se espantan con las películas de miedo que ven en el cine. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, ya no! No, esto rebasa y sobrepasa cualquier entendimiento de lo que es miedo para aquel que no cree. ¿Te imaginas cuando se desaten aquellos 4 que están en el mar Mediterráneo, que no lo ha habido ni lo habrá? Mayor persecución y mayor ferocidad por esos 4 que están encadenados. ¿Cómo? No sé. Pero sucederá. Porque va a haber un tiempo en que ese momento pase. Y esto es en el tiempo que estamos hablando, Acuérdate, un día no es 24 horas. Acuérdate de eso. Pero un momento, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Hermanos, es aquí, es hoy. Ahorita que tenemos que ponernos las pilas y estar alertas, despertar de nuestra apatía espiritual, despertar de nuestro, es que no, ya lo dijo por mí y esto y ya, ¿no? Y tenemos rencillas, tenemos coraje, tenemos odio, tenemos rencor en los cristianos. Me decía un hermano en la mañana, es que yo no puedo creer que en los cristianos haya maldad. ¿Qué opinan? Ahí se los dejo. Un Dios que no ama a su pueblo lo deja en la ignorancia para que el juicio lo destruya por sorpresa. ¿Estás de acuerdo?
Pero nuestro Dios es un Dios leal, un Dios fiel, que porque nos ama y nos revela todo y nos da minuciosamente todas las características. Todo, todo, todo. ¿Sabes para qué? Para que lo tengamos presente siempre, siempre, siempre. Para que estemos despiertos y en alerta constante. Nos muestra lo que pasará para que nosotros no nos confiemos. Porque el devorador ahí anda afuera, como león rugiente, queriéndonos devorar. ¿Y qué come el león? Ay, no nos vaya a pasar como los de Corinto, que les decían cristianos carnales. El león huele la carne, la atrapa, se la come, la devora. Hermanos, hay que estar alertas, hay que estar atentos. Es hoy. ¿Se dan cuenta? Todavía no termino con algo del antiguo. Acompáñame a Zacarías 14, versículo 1 en adelante. Pero antes de leerlo, quiero que me escuches, por favor. Quiero que me escuches y que me pongas mucha atención, porque quiero abrir un paréntesis histórico que es fundamental para que podamos entender la vigencia de la profecía que vamos a leer. Porque cualquiera pudiera decir, eso ya pasó, eso le sucedió al pueblo de Israel, al templo. Quiero que entiendas, Zacarías, al igual que el profeta Ageo en ese momento, eran profetas post-exilio. ¿Sí entiendes eso? ¿Qué significa eso? Significa que ellos aparecen en la escena bíblica, por así decirlo, y comienzan a predicar después de que el pueblo ya había regresado de haber sido capturado de su cautiverio en Babilonia. ¿Cuántos años duraron en el cautiverio? Bueno, 70. Ya había sido destruida por Nabucodonosor en el pasado y ya había terminado ese cautiverio. La ciudad estaba siendo reconstruida, el pueblo ya estaba de vuelta en su tierra. Escucha por favor. Dios levanta a estos profetas para animar al pueblo que regresó, pero también para exhortarlos firmemente a que no vuelvan a cometer los mismos pecados. ¿Y sabes por qué explico este trasfondo histórico? Porque mira, hermanos, los eventos catastróficos del día del Señor, muchos dicen que esos ya se cumplieron. No, hermanos, hay que entender esto de esta manera. Lo que Zacarías está predicando aquí aún no ocurre en la historia de la humanidad. Es un evento estrictamente futuro que describe el clímax del día del Señor. Escucha, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán ¿qué? Repartidos todos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién, hermanos? ¿Contra quién? A ver, vamos a leerlo, por favor, detenidamente. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quién? ¿Quién va a reunir a todas las naciones? ¿Quién? Y la ciudad que dice será tomada. A ver, ustedes ya leímos pasajes que decía que iba a dar juicio sobre Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y será tomada. ¿Y serán qué? Saqueadas las casas. Wow. ¿Y luego qué más? Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá ¿qué? En cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Me detengo ahí detente nada más, por favor. Zacarías está predicando algo muy tremendo que va a suceder. Esto es algo descomunal y extraordinario. El día del Señor alcanzará un punto crítico donde todas las naciones de la tierra se unirán en un conflicto global contra Jerusalén, contra Israel. Humanamente pareciera el fin de todo. La ciudad será sitiada, tomada y ve lo que le sucede a las mujeres. Pero en el momento más oscuro ocurrirá la intervención física visible y soberana de Dios. Y yo quiero que veas esto, hermanos, porque ve lo que sucede en el versículo que sigue, por favor. Después saldrá Jehová, ¿y qué dice? Y peleará con aquellas naciones como peleó, ¿qué? En el día de la batalla. Adelante. Ve lo que va a suceder. Y se afirmarán ¿qué? Sus pies. A ver, me detengo, esto es literal,
En aquel día, ¿sobre el qué? El monte de los olivos. ¿De dónde partió el Señor? ¿De dónde? Hechos ¿qué? 1, 6 y 7. Varones, así como lo ven que se está yendo, así mismo, ¿qué va a pasar? Dice, aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos, ¿qué le va a pasar? Se partirá. A ver, hermanos, entiende la majestuosidad del Señor, entiende todo su poder, entiende cuando desciende y planta sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos dice que se va a partir por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Qué sucede? Cuando tú entiendes el mapa de Israel, lo puedes entender con tu palma, y pones a Israel en medio, y tú te das cuenta que está al oriente y hacia el occidente, y te vas a dar cuenta que están los mares. Y luego te vas a dar cuenta que va a haber un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará. Hermanos, el impacto de la gloria del Señor será tan extraordinaria que la geografía misma va a cambiar. El monte se partirá en medio, en un terremoto divino, abriendo un valle de escape para su pueblo. Pastor, es parte del día del Señor, tranquilo. ¿Qué es un día? Un tiempo. Hermanos, esto nos demuestra que la historia humana no va a terminar como se los decía, en el colapso nuclear, como en una explosión y de ahí sale el orden, dicen. No, va a temblar, va a temblar y va a cambiar con la venida del Rey de Reyes sobre esta tierra. Y quiero que veas cómo se conecta toda la escritura. Tú léelo en tu casa, pero ahorita voy a regresar a Zacarías, porque luego dice en el versículo, creo que 6, dice, y acontecerá que ese día, dice, fíjate que esto funde los fusibles de todos, hasta de los más doctos aquí. Y acontecerá que ese día, ¿qué dice? No habrá luz clara, ni qué. Wow. Entonces, síguele por favor. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ¿qué? Ni de día ni de noche. ¿Cómo? Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hermano, ¿a poco no sientes, dices, uy, qué tremendo, qué es todo esto, pastor? ¿Qué es todo esto, Señor? Pues esto es lo que el Señor nos ha estado advirtiendo durante mucho tiempo, y que ha estado usando a sus profetas, a la escritura, a su palabra, al estudio de cada uno de nosotros, para entender de que estando en Dios, estando en el Señor, hermanos, vamos a librar esa batalla cósmica. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora quiero que entiendas esto, porque ve cómo se conecta todo de manera perfecta. La escritura no tiene error, como muchos piensan, porque este clímax profético se enlaza muy bien con el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:10, por favor, lo acabamos de ver. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué dice? Los cielos, ¿qué? Pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? ¿No concuerda todo? ¿Sí? ¿Cuándo comienza todo eso, Pablo? Decían los tesalonicenses. ¿Cuándo? Porque, pues, ¿cuándo? Pues Pablo les dice, estamos en los versículos 2 y 3, comienza de manera inesperada, como un ladrón en la noche. ¿Sabes por qué? Porque para el que no cree, para el mundo va a ser imprevisto esto. Va a ser imprevisto. Los tesalonicenses sabían y habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso de Jesús. Ese día permanecía desconocido para todos y llegaría como sorpresa, como ladrón en la noche. Un ladrón nunca anuncia el tiempo donde te va a ir a visitar a tu casa. ¿O sí? Oye, te voy a ir a ver en la noche, duérmete temprano. Porque
porfa, déjame abierto para que no me cueste. Y amarra al Bobby, ¿no? No, hermanos. Fíjate la expresión de Pablo, y no es de Pablo porque viene del Señor Jesús. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Y fíjate, quiero que entiendas algo, hermano, porque esto que tú y yo conocemos y sabemos y decimos, no, pues nadie sabe la hora, no, a mí no me engañan, pero ¿cómo vives tu vida? A la luz de esa verdad que tú sabes, que tú mismo defiendes, que tú mismo debates, que tú mismo refutas. ¿Cómo vives tu vida a la luz de esa verdad? ¿Cómo? Porque eso es lo que verdaderamente tiene peso en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Debemos de conocer, sí, pero ¿qué debo de representar? Lo que yo conozco, lo que sé. Mi vida debe de dar testimonio de esa verdad que conozco. Sé que vendrá Jesús, sé que vendrá el Señor, y por lo que acabo de escuchar, y yo lo he leído y sé mucho más, y hay muchos más pasajes y sé lo que va a suceder. Bueno, ¿cómo está tu vida? Porque dice el versículo 3 del Primera de Tesalonicenses 5:3, fíjate lo que dice: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué, hermanos? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hay tres figuras que ocupa Pablo: como ladrón, cuando tengan paz y seguridad, y como mujer embarazada. Cosas repentinas, cosas que no tienen seguridad. Bueno, cuando tengan paz y seguridad es una falsa esperanza de lo que está tratando de decir Pablo. Tú y yo sabemos y conocemos cuánta gente, como decía yo al inicio, no, ahorita, mira, yo sé, sí, qué bueno. Yo he visto que no llega. Ya estamos en el 2026, ya viene el mundial y no ha llegado. Déjame, mira, tú vive tu vida, sigue reprimiéndote de todo lo bello que es la vida, sigue faltando aquí a los desfiles de las flores que tan padres se ponen, pero por eso te veo tan amargado. ¿A poco creen que hablo a la ligera? Es que muchos cristianos no tienen cara de gozo. ¿Escucharon el tema de ayer de jóvenes? Escúchenlo. Y va hilado con la segunda venida. Es que, ¿sabes? No vivimos con gozo, hermanos. Vivimos reprimidos. Es más, en la alabanza hasta nos da miedo expresar lo que Dios nos hace entender y ver. Nos reprimimos. No, ¿cómo crees? No, no, hermanos. Por eso es que ellos, los de fuera, no entienden que la vida cristiana no es reprimir, no es quitar. Escucha esto: no es reprimir, no es quitar, no, es dar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro, hermano. Pero tú debes de saber y ser sabio, porque si precisamente te ven así y tú, oye, ¿vas a ir al desfile? Sí, ¿por qué no vas? No, yo estoy aquí con gozo. ¿Tú crees que eso convence? No, hermano, tienes que ser o sea, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo? Hermano, lee Eclesiastés 9. Disfruta a la mujer de tu juventud, disfruta. Come del pan que te ha dado, disfruta del pan, disfruta. Es decir, disfruta de lo que Dios te permite tener, disfruta. ¿Con qué? Con sabiduría, con equilibrio. Disfruta. No, ya no vamos a salir, ya no vamos a ir ni al cine. No, hermanos, se trata de tener un equilibrio, un entendimiento, sabiduría sobre las cosas. Dios nos ha permitido estar en este mundo para que disfrutemos de lo que Dios nos permite, con sabiduría, con sabiduría. ¿Se entiende? Cuando digan paz y seguridad, lo que quiere decir Pablo precisamente es que hay una falsa esperanza. ¿Cuántas personas no están seguras por su cuenta de banco? Porque pues tiene más de 6 ceros. Pues mira cómo estás tú y yo mira cómo estoy. Yo ahorita si quiero voy a Costco y compro todo lo que quiero. ¿Y tú?
Pues yo le pido al Señor y me da lo que Él quiere, lo que necesito. Es bien distinto. La paz y seguridad que da el mundo, decía Jesús, es distinta a la que Él da. Porque sí da una paz y una seguridad del mundo, lo dijo Jesús. Pero mi paz rebasa el entendimiento. Porque cuando viene la ausencia física de alguien, tú te das cuenta que esa paz y seguridad que tenía el mundo con sus 6 dígitos en el banco no les puede dar la certeza de a dónde se fue su familiar o cómo entender una enfermedad que es mortal. Pero llegas tú y con tus .5 dígitos dices, ¿sabes? ¿Y cómo es que estás tú tan tranquilo? Porque yo sé que mi Señor viene. Yo sé que este cuerpo con esta enfermedad, cuando Él venga, o si es que yo me voy antes, tendré algo que ya no tendrá enfermedad, ya no tendrá dolor, ya no tendrá queja. Pero sobre todas las cosas, ya no pecará. Y esa seguridad solamente me la da el Señor, no el mundo, no mi banco, no mi trabajo, no mi escuela, no mis grados escolares, no mis títulos. No, esa me la da el Señor, solamente el Señor. Y esa es la seguridad que tengo, y esa es la paz que tengo, y ese es el gozo que tengo. Y por eso le aplaudo al Señor. Gloria a Dios, Señor. Y luego dice Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Claro, ¿se acuerdan en Mateo 24, creo que es versículo 37, cuando dice que será como en los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Sí, dice más, como en los días de Noé, así será la venida del hombre, dice. Adelante, 30. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es como Pablo cuando está diciendo, tienen paz y seguridad, una falsa esperanza. Y aquí ellos pues tenían una falsa alegría. Una falsa alegría. Ellos, sí, aquí disfrutando la vida. Y vean al loco ese construyendo eso, quién sabe qué es. Dice que va a llover y no sé ni qué es llover. Pero pues, está bien, así son. Ya vieron a los locos esos que se reúnen ahí atrás del ADO a cantar y que ahí están todos y hay 4 personas allá afuera en el calor, ahí los tienen, ahí están sudando, ahí están. De veras que esos sí son bien locos, que nos digan locos. Que te digan loco, así como le dijeron quizás a Pedro, y ese está loco que ir a caminar en el agua así, pero lo levantó el Señor. Y al Señor Jesús que le dijeron, que le pusieron una inscripción en su cruz, que no lo supieron, pero proféticamente estaban diciendo, sí, es el rey de reyes, pero era el rey de todos. Y lo consideraron como loco también, pero es nuestro Salvador. Hermano, que te consideren loco por vivir tu cristianismo real, no por andar fingiendo. Amén. Así le pasó a Noé. Imagínate, Noé es uno de los predicadores que duró más tiempo predicando, valga la redundancia. ¿Cuántos años duró predicando? 100 tantos. Pedro, pues no llegó a tanto, ¿no? Pablo, no a tanto. Pues el Señor Jesús 3 años. Pero Noé, imagínate, arrepiéntanse, va a llegar el diluvio, ahí viene ya, va a llover. Y todos viendo el solezote, va a llover. ¿Y cuál lluvia, no? O sea, no. Hermanos, eso nos toca a nosotros. Eso es en lo que nosotros salimos de aquí equipados a decirle con amor y paciencia, no a debatir. Con amor y paciencia, el Señor viene. Mira, pero ¿sabes una cosa? ¿Has pensado algún día que cuando te mueras, a dónde vas? Y que te digan, al cielo. Ay, ¿de veras? A ver, ¿te gustaría hacer un examen tú y yo para ver quiénes van? Sale. Y ahí puedes empezar. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, pues, ni modo, dime que tú no. No, sí, yo estoy seguro que sí. No, pues sí mentí. Fíjate, cuando me escapé de mi casa. ¿Qué crees? El Señor dice que con un solo pecado de la ley. ¿Has robado alguna vez? Y empiezas, ¿te das cuenta?
Por eso es nuestra tarea, hermanos, para salir de aquí. No, aquí no queremos que estén 70 años aquí sentándose en la silla, no. Aquí lo que el Señor quiere es que nos estemos equipando, porque somos portadores de su palabra, portadores de su mensaje, portadores de su verdad. Todo esto que he escuchado del día del Señor no es para, yo ya sé, no, es para ir y tener misericordia del mundo como el Padre la tiene, para poder compartirles con amor, primero con mi vida. Amén. Pobre Noé, qué chamba tan grande, ¿verdad? Pero salió. Y ahí es un ejemplo, como hoy les escribí en la mañana: empieza por tu casa. Noé, ¿cuántos se salvaron con Noé? ¿Quiénes eran? ¿Y quién más? Hermano, hermana, tienes chamba. Amén. Tenemos chamba, hay que darle. Dice luego Pablo: vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ya vimos el escenario de Noé, como los dolores a la mujer encinta. ¿Cuántas mamás hay aquí? Mamás, pues ya, todas las mamás han pasado por esos dolores. ¿O no pasaron por esos dolores? ¿Y qué pasaba cuando llegó el dolor? ¿Qué venía después? El bebé. Pablo no está anunciando el bebé. ¿Sabes qué está anunciando? El dolor. Entiéndalo, porque así va a llegar. Eso va a generar, ya lo leímos. Y luego dice algo terrible, porque eso es lo que es más asombroso del versículo 3, y creo que de esto que estamos viendo y leyendo: y no escapará. No, hermanos, hay muchos cristianos que su lenguaje es cristianoide, ¿sí? Para todo. Y sí, Cristian, que Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios gracias a Dios estudié, gracias a Dios pasé el examen. Sí, estudié el otro, y gracias a Dios, y bendito sea Dios, y esto y el otro, y gracias a Dios. Pero su vida, no, hermanos, no se trata de manifestaciones externas. Se trata de lo interno. ¿Cómo está? Él verdaderamente nos conoce. ¿Cómo me estoy conduciendo? No se escaparán en ese día aquellos que no han creído del mensaje que estamos dando y de lo que el Señor ha advertido. Nadie se va a escapar, nadie. Ya lo dijimos, ya lo ilustramos un poco con la escritura. Pero hermano, este mensaje es a tiempo para ti, para mí, para ponernos a cuentas con Dios. Ayer un mensaje hermoso para esposas y para esposos. Coincidimos mi esposa y yo en algunos aspectos. Yo no conocía su enseñanza, la escuché ayer y dije, ay, me robó mi... No, yo al contrario, yo a ella, ¿verdad? Pero miren, hermanos, es que es ahí donde tenemos que trabajar. Queremos que nuestros hijos cambien, pero nosotros no cambiamos. Queremos que mi esposa cambie y yo no cambio. Sigo siendo bien testarudo, sigo siendo bien rudo. No la entiendo y no la comprendo. Como mujer, tus cambios físicos, hormonales, emocionales, yo tengo que saber y entender eso. Eso es parte de, y eso es una tarea muy grande que nos toca a nosotros los hombres. Pero tú como mujer tienes que entender a tu marido, tienes que honrarlo y respetarlo. Ve la enseñanza de ayer de mi esposa: respetarlo. Escucha la enseñanza de respetar. Mujeres, ¿están aquí? Escúchenla. Tenemos tarea, esto es la tarea. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos engañar, yo a ti, tú a mí, y entre todos nos podemos engañar. Pero ese día dice el Señor que nadie va a escapar. Sus ojos son fuego consumidor y Él sabrá realmente. El texto es tajante y no deja lugar a dudas. No escaparán. Esto es lo más terrible de todo esto, hermanos. Y esto nos lleva al tercer y último punto: la identidad de la iglesia. Versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda, ¿qué? Como ladrón. Porque todos vosotros, ¿qué dice? Son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjate bien, hermanos. Quiero que veamos algo impactante. Pablo usa pronombres, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que en el versículo 3 hablaba del juicio, la ceguera espiritual y la destrucción. Habla estrictamente en tercera persona. Dice: cuando ellos digan, vendrá sobre ellos.
¿Sí se entiende? Sí, habla en tercera persona. Pero al llegar al versículo 4, hace un cambio hermoso. Traza una línea y cambia a la segunda persona. Más vosotros, hermanos. Más vosotros, hermanos. Es más ustedes. ¿Y qué es esto, hermanos? Pues hay una línea espiritual muy clara para el Señor. El día del Señor vendrá como una trampa, como un lazo catastrófico e inesperado para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que viven a la espalda de Dios. Los que les dan, los que definitivamente escuchan y se van y vienen y no atienden. No, o sea, esas personas que les ha compartido que no creen, que quieren seguir viviendo su vida loca, que quieren seguir viviendo a sus anchas, que quieren hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, que no aceptan consejo, que no quieren gobernar su vida ante Dios, sino quieren ser ellos mismos, tener la gobernabilidad por ellos. Hermanos, es esto, es catastrófico. Pero los que viven entregados al Señor, para nosotros, para su pueblo, ese día no tiene que ser una sorpresa trágica, porque no nos va a sorprender como al ladrón. Y no es porque tengamos fechas, ni momentos, ni tiempos. ¿Sabes por qué? Es porque nuestra identidad ha sido cambiada por el poder de Dios. Porque ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora somos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué significa eso? Mira, hermanos, cuando tú lees este versículo 4 que acabamos de ver, de que más vosotros ya no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, y el versículo 5 está hablando de tu manera de vivir y de mi manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que hemos estado predicando? ¿Cómo estamos viviendo la realidad de estas verdades? ¿Cómo? Fíjate lo que dice Efesios 5, versículo 1, y ve lo que dice el epígrafe en tus Biblias. El epígrafe es el subtítulo o el título de ahí de tu Biblia. ¿Qué dice el epígrafe, por favor? Efesios 5, 1. ¿Cómo dice en sus Biblias? No, el título, el subtítulo. ¿Cómo dice? Andad como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué Pablo está diciendo? Lo que les dice a los tesalonicenses: ya no estábamos en las tinieblas, nuestra identidad ha cambiado, ahora somos hijos de luz. Ahora, ¿cómo debo de portarme o comportarme como un hijo de luz? Escucha: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3, ahí entra lo que ya no debe de haber en el pueblo de Dios, lo que ya no debe de haber en aquel que dice que espera el día del Señor y que no va a tener que esconderse, sino que a lo mejor ya está con Él o se irá con Él. Escucha: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabes esto, que ¿qué, hermanos? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué, hermanos? Viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Versículo 7, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo mas ahora, ¿qué dice, hermanos? Son luz en el Señor. ¿Y qué dice? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entendió este versículo? ¿Se entendió lo que está diciendo Pablo? Claro, claro. Lo que importa, hermanos, es cómo estamos esperando esa llegada del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo a la luz de la verdad? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tus hijos te tratan a ti? ¿Te obedecen? ¿Están sujetos? ¿Cómo estamos viviendo esa verdad, hermanos? Todos, ve lo que engloba todo lo que dice ahí. Y esto es una parte muy pequeña, pero si tú sigues leyendo y cuando llegues al versículo 18 de este capítulo 5 de Efesios, te vas a dar cuenta que ya Pablo está hablando en una vida práctica cristiana. Y te vas a dar cuenta que el motor de todo esto es la llenura del Espíritu Santo en el cristiano.
Por eso hace una comparación maravillosa. Dice, no se embriaguen con el vino. El vino representa el mundo. Y hay muchos embriagados del mundo. Hay muchos que se atraen con el mundo, se llenan del mundo. Dice, no te embriagues con el mundo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de que llenos, la palabra llenos habla de control. Dice, más bien sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que tu vida va a ser sabia, va a ser prudente, va a ser sensata. Tus decisiones, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte, con quién te juntas, qué hablas, qué dices, qué expones, qué publicas, qué ves. Todo eso, el Espíritu Santo te va a dar control sobre todo eso, y tu vida va a ser guiada por Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es maravilloso. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. Les conviene. ¿Por qué? Porque llegará el Consolador y Él les hablará sobre cosas que sabe de mí. Los guiará. ¿Cuántos dicen amén? Pues denle un aplauso al Señor, hermanos. Termino, hermanos. El estudio de Primera de Tesalonicenses que hemos visto hoy, del capítulo 5, del versículo 1 al 5, nos deja una certeza y una responsabilidad muy alta. ¿Por qué? El temor te hace parte de Él. El miedo te aparta de Él. El temor te hace parte de Él. Y es ahí donde tenemos que estar, hermanos. El Señor viene, sí, viene como un ladrón para el mundo que no encuentre dónde esconderse. A nosotros los que realmente somos hijos del día, hermanos, esto debe de llevarnos a santificar mi agenda todos los días, todos los días, todos los días. Termino con Apocalipsis 22, versículos 12, por favor. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 13. Hermano, te pido un favor, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Luego vienen cosas muy fuertes. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua y de la vida gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso muy fuerte al Señor. Gracias, Señor. Ven, Señor. Ven, Padre. Así como estás, ni siquiera vas a pasar al frente. Pero si aún no has puesto tu vida en las manos del Señor, hazlo. Si tú quieres seguir esta oración, hazla. Hazla. Repite conmigo: Señor, aquí está mi vida. Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho, de todo mi pasado, Señor, que tú conoces. Entrego a ti, Señor, mi vida, y te ruego, mi Dios, que me lleves y que me inscribas en el libro de la vida. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a entender tu palabra, y que tu Santo Espíritu desde este momento me convenza de todo lo necesario. Ahora, si estás tú aquí, hermano, dile: Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, mi Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana y nos has mostrado tu palabra, y por lo que has hecho durante todo este tiempo, Padre, y que hemos podido vislumbrar un poco, Señor, de tu majestuosidad, de tu poder, de tu obra que tú harás. Señor, te damos gracias, Padre, Padre, por tu paciencia, tu misericordia y tu amor que has tenido con nosotros, con tu iglesia. Ponemos en tus manos, Padre, nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar fielmente como hijos de la luz, Señor. Abandonar esos caminos erróneos, esos pensamientos erróneos que muchas veces me llevan a errores, a dificultades, a quebrantos. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Y te esperamos, Padre. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu regreso, Señor. Esperamos ese día, Padre bendito. Lo esperamos, Padre, con el corazón, con el gozo, Señor, y con todo el entendimiento, Padre bendito. Alabado seas, mi Señor. Te damos gracias y te esperamos en Cristo Jesús. Quiero estar listo para ti, Señor. Quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Señor, quiero estar listo para ti.
esperaré. Dile al Señor, tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Te esperamos, Señor, con fidelidad. Cuando levantas tus manos y le dices al Señor, ¿cómo quieres estar? Señor, quiero estar listo para ti. Sí, Señor, quiero estar listo para ti, porque tú vendrás por mí. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Levanta tus manos y dile, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame. Dile, Señor, una novia pura